Y Mario vuelve a representar por lo menos la forma como Hola. Buenas noches, bienvenidos a la reanudación de las actividades del Foro 80 Mundos después del paro que hicimos en verano y ahora con el inicio del texto. Y bueno, está claro que para reiniciar el Foro 80 Mundos cada curso tengo que llamaros a Emilio y a los amigos, Mario, Enrique, porque el éxito es abrumador. Muchas gracias a todos por venir. Como sabéis, vamos a presentar dos libros. Uno de Emilio Soler, la edición de Emilio Soler de la imagen de la moderna España, y otro de Enrique Jiménez, sobre los jesuitas, el fiscal fiscalizado. Para presentarlos contamos con Mario Martínez, insigne novelista. Bueno, al margen de la presentación de estos libros voy a hacer un paréntesis a ver lo que sale de aquí esta noche, porque he visto a mi amigo Pepe Payá y la última vez que los dos coincidisteis en esta mesa, de aquí salió una novela. O sea, que a ver lo que sale de aquí esta noche. Bien, para presentar, como digo, cierro paréntesis, para presentar estas dos obras contamos con Mario Martínez, al cual le doy la palabra. Es que yo para esto de los micrófonos, sí, pero la ayudo yo. ¿Se oye, por favor? ¿Se oye? De maravilla. De todas maneras tengo una voz impresionante. Buenas tardes y bienvenidos a este pequeño acto familiar organizado con la discreción habitual con la que Emilio Soler suele preparar estos encuentros. Y haber sido hoy el Día de las Ánimas, no me extrañaría ver entrar por esa puerta a don Juan Tenorio y el comendador Aquí está todo con senda de entradas. Bueno, dejando aparte las bromas, muchas gracias a todos por su amable presencia. Nos encontramos aquí, como saben, para proceder a la presentación de dos libros cuyos responsables son los profesores felizmente jubilados de nuestra querida universidad, Enrique Jiménez López y el ya mentado Emilio Soler Pascual. Pero yo creo que el acto entraña también una suerte de celebración de algo tan importante como es la amistad. Y me refiero no solo a la amistad de los que ocupan esta mesa, sino a la que proclama la presencia de todos ustedes, amigos y compañeros del viaje vital, en una ciudad en la que todos se conocen y gustan de un reencuentro distendido y cordial de cuando en cuando. Lo habitual en la presentación de un libro suele ser que se elija para este cometido a una persona de cierta solvencia intelectual, con un criterio de autoridad que realce el contenido de las obras y otorgue solemnidad a la función. Y, como habrán observado, esa persona brilla por su ausencia. El elegido como maestro de ceremonias ha sido un humilde servidor que, si fuese un malvado, podría justificar su presencia
contando un viejo chiste. Aquel del hombre que entraba en una tienda con la intención de comprar un loro. Entraba al local y preguntaba: ¿cuánto vale ese loro? Ese loro vale 200 euros. ¿Qué hace ese loro? Pues habla francés perfectamente. ¿Y ese otro que hay ahí? Pues ese loro vale 300 euros. Es que habla francés e inglés. Y ese loro pequeñito con gafas que está ahí al lado, ese vale 1000 euros. 1000 euros. ¿Y qué habla ese? Hablará todos los idiomas del mundo. No, no habla nada en absoluto. Pero los otros dos le llaman jefe. No den crédito a la burla moraleja que se puede extraer. No soy un malvado. Estoy aquí por un puro acto de generosidad de mis dos compañeros que, en un gesto de profunda amistad, han querido que comparta con ellos el honor y la satisfacción de ofrecer al público dos importantes aportaciones al conocimiento histórico de nuestro siglo XVIII. Se trata de sendos estudios críticos sobre dos obras del último tercio del 700. El fiscal fiscalizado, del jesuita vergonzante, nunca puso que pertenecía a la compañía, padre de Francisco Xavier de Miranda, escrita en su exilio italiano entre 1768 y 1794, que permanecía inédita en el archivo de Loyola hasta que la rescató el profesor Jiménez. Y vamos a hablar también de Imagen de la moderna España, original del diplomático francés en la corte española Jean-François Bourgoin, obra que se completó en 1807 y que no había sido traducida ni publicada de un modo total hasta que cayó en manos del profesor Soler. Es decir, nos encontramos ante dos documentos capitales sobre la historia de nuestro país que salen del olvido y se ofrecen a la consulta del público y la comunidad académica, siguiendo una línea editorial que, alentada en gran medida por el profesor Jiménez y secundada por todos los miembros de su departamento de Historia Moderna, ha venido trabajando en esta línea desde hace más de 20 años. Me refiero a la creación de las colecciones El Espejo de Clio, con la ayuda inestimable siempre del Instituto de Cultura Juan Gil Albert, y de El Norte Crítico, financiada, querida, amada y tutelada por nuestra universidad. Colecciones que abarcan entre ambas, lo contábamos anoche, casi el medio centenar de títulos tendentes a rescatar obras como las de Saint-Simon, Charles Henry Lee, el padre Francisco José de Isla, Daniel Defoe, Alexander Jardin, Juan Andrés, Semperi Guarinos y un largo etcétera. Lo que nos lleva a concluir que estos dos trabajos de los profesores Jiménez y Soler no son en modo alguno dos pasatiempos eruditos llevados a cabo por dos jubilados aburridos, sino una muestra de su encomiable actividad y de una adicción al trabajo digna de un buen análisis psiquiátrico. Médico de cabecera, psiquiatra presente aquí en la sala, me tiene prohibido que cometa excesos literarios de cualquier tipo. Bien, pero vayamos a los libros en cuestión, aunque tengamos que hacerlo obligadamente pues de un modo sintético en aras de la conveniente brevedad que requiere el acto. Bien. El fiscalizado es la voluminosa respuesta de un jesuita a la consulta del Consejo Extraordinario de 30 de abril de 1767, que daba por bueno el dictamen del fiscal Campomanes acusando a la compañía de instigar los motines
de 1766 y que dio origen a la expulsión de los jesuitas de todos los dominios del rey de España en 1767. Un texto apologético y de combate que reúne todo tipo de argumentaciones con una triple finalidad: descalificar al fiscal refutando sus conclusiones, defender a la Iglesia, identificada siempre con la Compañía y al Papa, y hacer lo propio con la nación española, supuestamente mancillada por su representante Campomanes en su ataque a la religión. A pesar de su apariencia farragosa, es mi libro de cabecera, como este. Y en un paréntesis, pues le diría que ayuda a conciliar. No, pero no por la lectura. Simplemente se lo coloca usted aquí, señora, en un momento determinado de la historia. No, yo lo leo. Y adelante. Muy bien, me parece estupendo. Bien, digo que a pesar de la apariencia farragosa de ser, a pesar de eso, un texto, ya lo digo como... Sí, farragosa es la palabra. De ser un texto también modélico de la escolástica tardía, es una obra que estoy seguro que hará las delicias de los iniciados. Y estoy seguro también que despertará el interés de cuantos se aproximen por primera vez al tema. Toda vez que sus páginas resumen la cultura política y teológica del XVIII, en un momento en que, como todos ustedes saben, la religión seguía impregnando la vida cotidiana e intelectual de los españoles. La polémica, en torno a las relaciones Iglesia-Estado, las teorías alrededor de la supremacía del poder temporal o espiritual, las disputas alrededor de la moral rigorista y laxista, o el enfrentamiento entre la filosofía moderna y el escolasticismo, están presentes en este enorme y sofisticado panfleto, con multitud de anécdotas, puedo asegurárselos, divertidas, luminosos ejemplos y todo un arsenal de referencias bibliográficas que se convierten en un compendio del saber libresco que imperaba en una España en la que todavía, como les he dicho, más del 70% de la producción de sus imprentas eran obras de carácter religioso. Si tenemos en cuenta que la tesis del jesuita padre Francisco Javier Miranda era que la expulsión de la Compañía se había debido a una conjura de los estados afines a la Casa de Borbón, España, Francia, Parma, Nápoles, el panorama de la polémica se extiende al ámbito europeo. Y aunque el libro no llegase a publicarse, resume el sentir de la época en torno a esa cuestión tan vital, tan importante, que cambiará la historia, que es la de la secularización de los estados. No voy a glosar la calidad, meticulosidad y los aciertos que presiden el estudio introductorio del profesor Jiménez López a la obra del jesuita. Sus méritos profesionales son de todos conocidos. Baste con decir, y lo digo muy seriamente, y me gustaría que los jóvenes alumnos algún día se preocupasen de estudiar y analizar estas cuestiones, lo que ha cambiado la sociedad alicantina desde que tenemos la universidad, los cientos de libros que se han publicado, como aquello que era un páramo, un desierto, casi todos los niveles de las humanidades, se ha ido esclareciendo poco a poco. Pues bien, quiero decir que entre los méritos, y Enrique Jiménez tiene muchos méritos, bastaría con decir que en la historiografía modernista alicantina hay un antes y un después de la publicación de su tesis doctoral
Alicante en el siglo XVIII. Decir que se le considera un maestro en la especialidad y que ha creado y alentado vigorosas líneas de investigación en nuestra universidad. Desde aquella que podemos vincular a la creación de un modelo de estudio urbano, a través del libro ya citado, hasta las que conciernen al análisis de la administración española en el 700 o al apasionante tema de la expulsión, exilio y extinción de la Compañía de Jesús. La importancia del fiscalizado queda de este modo más que garantizada. El otro libro que hoy nos convoca es La imagen de la moderna España de Jean-François Bourgogne. Una de las descripciones de nuestro país a finales del 700, con alguna edición del 19, escrita por uno de aquellos viajeros que la correcta historiografía bautizó como curiosos impertinentes. Aunque según mi modesta opinión podrían haber sido calificados como maleducados, hipócritas e incluso cobardes, ya que no creo que de viva voz se hubiesen atrevido a explicar a nuestros rudos antepasados lo que pensaban sobre ellos y el país que les acogía y brindaba su humilde hospitalidad. Si hubiesen ido a sus respectivos países con la cabeza entre las piernas. Bueno, esto, por supuesto, que es un juicio exagerado para dejar un titularcillo ante lo respetable, aunque podría haberme limitado a decir que estos viajeros eran un auténtico atajo de espías destinados a proclamar la decadencia de España con el fin de arrebatarnos las colonias. Pero no voy a incurrir en tamaño de satira. Jean-François Bourgogne pertenece, por lo tanto, a esa estirpe de turistas avant la lettre que, atraídos, digamos, por el exotismo de la vieja España, recorrieron nuestro territorio y dejaron testimonio escrito allende sus países de origen. Un testimonio que los españoles actuales leemos con auténtica pasión, no poco dolor en ocasiones, porque a nadie le gusta que le canten las verdades del barquero, máxime si las canta un extranjero, y que los historiadores, yo por lo menos, hemos saqueado con fruición para apuntalar reflexiones y dar alguna pincelada de color a nuestros trabajos sobre el 700. Todos los trabajos se beben. Bourgogne pertenece, pues, al grupo de los Jardin, Townshend, Ford, Baretti, Richard Twist, etc., que conocimos casi todos los presentes a través de la obra de García Mercado, y que ahora, gracias al profesor Emilio Soler, conocemos de un modo completo, como he señalado anteriormente, y sin las odiosas mutilaciones de la autocensura de su primer traductor, Ruiz Contreras, que se encargó de eliminar toda alusión al Santo Oficio o cualquier comentario peyorativo en torno a la Iglesia, la religión y sus ministros, es decir, medio libro. La peculiaridad que nos ofrece Bourgogne es que se trata de un autor poco sospechoso de faltar de falsear, mejor dicho, la realidad que observaba. Un personaje ajeno a los comentarios sin verificar que sobre nuestro país propalaron y repitieron algunos de sus colegas, y muy proclive, por el contrario, a buscar siempre la objetividad y olvidar el pintoresquismo o el comentario satírico que empañó
los escritos de aquellos curiosos viajeros. La imagen de la moderna España es una obra en resumen que, escrita en los momentos difíciles de las relaciones entre Francia y España, como nos recuerda el profesor Emilio Soler, se encuentra también alejada de la hispanofobia ambiental y de los tópicos anacrónicos y groseros con los que muchas veces se caricaturizaba a nuestra nación y a sus gentes. Todo esto y mucho más se nos explica a lo largo de un extenso estudio crítico de más de 120 páginas que pone de manifiesto el profundo conocimiento que nuestro autor posee sobre el tema de los viajeros por la España de los siglos XVIII y XIX, y que cualquiera de ustedes puede verificar y disfrutar en sus ediciones sobre Richard Ford, Beramendi, Malespina o Josh Barlow. Fabuloso el rescate, el segundo rescate, después de que Azaña tradujese y hiciese el prólogo a la primera edición de la Biblia en España de don Jorgito el Inglés. Bien, si he dedicado mi humilde laudatio al profesor Jiménez, no voy a dejar al profesor Soler mordiéndose las uñas de los celos, porque esto es un bicho. Bien, voy a cumplir con mi cometido de un modo cabal. Se trata de una de las personas más inteligentes que conozco. Está dotado de una manera prodigiosa, de una memoria prodigiosa, quería decir. Está dotado de una memoria prodigiosa. Es increíble. De una enorme capacidad de trabajo. Y es tan buen divulgador que se ha convertido en uno de los pocos amigos al que le publican las editoriales comerciales. A nosotros una perra. Yo, sinceramente, le envidio por estas cualidades, pero sobre todo por su metodología de trabajo japonesa basada en los principios filosóficos del ya-eta. Y dichas estas cosas, los clásicos, me apresuro al final de mi diserción, por llamarla de algún modo, mi disertación, enlazando con una cuestión que comenté al principio, que esta reunión, por si la cosa no había quedado suficientemente clara, era una celebración de la amistad. Cuando me requirieron para hacer la presentación de estos libros y les eché la primera ojeada, la mente se me fue volando a un día cualquiera del otoño de hace la friolera de 48 años. Un día cualquiera en el que, pero de hace 48 años, en el que unos veinteañeros llevaban a la imprenta una revista cultural con el nombre de Magisterio 65. Esos veinteañeros eran Enrique Jiménez, Emilio Soler, Jaime Lorenzo, los hermanos Rovira y un servidor. Al poco se uniría al grupo José Ramón Jiménez. Es decir, desde 1965 hasta el día de hoy, 48 largos años, el grupo, con alguna excepción, el mayor de los Rovira, ha permanecido unido por los fuertes lazos que crea el amor a la literatura, el cine, la historia y las humanidades en general. El grupo se ha metido desde entonces en aventuras culturales de toda raya, fracasos estrepitosos en las artes escénicas y cinematográficas, abandono tal vez prematuro, pero muy sensato, de la poesía, publicación de libros, coordinación tenaz del suplemento Artes y Letras, hoy en Información,
pero que nació en Primera Página, y muchas empresas más que, si no recuerdo, es porque mejor deben estar en el hospital. Así que cuando reparé en los dos libros que hemos presentado, allí estaban Enrique y Emilio, y un servidor como telonero. Pero caramba, también estaba Jaime Lorenzo Miralles, Premio Nacional de Traducción Universitaria, que había vertido la obra de Burgoyne al castellano y que junto a Inmaculada Fernández había colaborado también en la transcripción del Fiscal Fiscalizado. Y por si faltaba algo, los libros se habían gestado mientras José Ramón Giner era el director de publicaciones de la universidad. Estábamos todos juntos. Siempre me pasa lo mismo, tengo el muelle flojo. Estábamos todos juntos desde hacía 48 años. Los chicos de Magisterio 65 continuaban en activo al servicio de esta ciudad y de todos ustedes, que es lo mejor que tiene la terreta, antiguamente de las palmeras y hoy de las setas. Vaya mierda de pareado que me ha salido. Perdón por lo del pareado. Lo regalamos. Muchas gracias. Ha sido un error ponerlo a él al principio del acto. Este libro que tenéis aquí es un libro que yo durante muchos años, desde que empecé a hacer la tesis doctoral, quería hacer. Pero he tenido muchos problemas. No voy a hablar del libro, voy a hablar simplemente de la dedicatoria. La dedicatoria del libro, aparte de a Concha y a Laura, por motivos obvios. Mi último libro, probablemente como único autor, aunque luego Emilio Laparra me ha tentado con una cosa que va a salir pronto, y el Gil Albert con otra historia, pero mi último libro como autor se lo quería dedicar a una persona. Y por eso está la dedicatoria pues ahí. A Enrique, amigo de siempre y por tantas cosas. Bueno, aquí van a estar las cosas y por qué de siempre. Corría el final de los 50. Yo me acababa de trasladar a vivir desde Barcelona a Alicante. Vivía en la plaza del Doctor Gómez Ulla, donde ahora está el mar, que estaba el hospital, donde estaba el bar Iglesias, donde el tranvía solía parar, bajaba el tranviario, se iba a hacer el bocadillo a la tienda del tío Vera, mientras el tranvía se iba llenando de gente. Un sitio donde jugábamos al fútbol. Allí conocí a Enrique, hace más de 55 años. Yo vivía en Gómez Ulla y era en la calle San Carlos, que estaba al lado. Recuerdo que en aquella calle San Carlos venía un chico de los jesuitas con pantalón corto y chaqueta brasier a festear con la hija de uno de los militares que vivía allí. Luego fue alcalde de Alicante, Luis Díaz Álvarez. Era la época que íbamos a cines de verano. Venía Mario, venía José Antonio, que también está por ahí. Sobre todo íbamos al cine Niágara, que era un cine que estaba cerca del Bar Nuevo, al lado de un refugio de la Guerra Civil Española, donde veíamos películas estupendas, a pesar de que las sillas eran incómodas, los mosquitos te achicharraban, pero el bocadillo de atún pues valía la pena hacerlo. Era la época también que fundamos un club, con otros amigos, Antonio Largo, Los Mellizos. Era la época que leíamos a Enid Blyton, con todas las aventuras y misterios, la época de Guillermo Brown, El Proscrito, Julio Verne, y Enrique, que siempre iba un poquito más avanzado que los demás y nos hablaba de John Salgari. Era la época también de las partidas de botones. Enrique tenía en su casa una mesa enorme de mármol negro donde recortábamos los bordes de las cajas de zapatos que hacían de portería. Y luego con unos botones que íbamos siempre a las droguerías a comprar, probándolos para que pudieran rematar la pelota que era el botón de la camisa, poder hacer grandes partidos.
Era el tiempo también de excursiones quincenales y dominicales a la viña. Íbamos andando desde el barrio del Pla, atravesábamos todo Alicante, incluso el cementerio viejo de San Blas. Al final siempre teníamos la recompensa de un bocadillo de atún de sorra en el marranero o algún gol de soca y de arana que nos hacían vibrar, porque el Hércules al final había ganado. La época de los primeros guateques. Allí conocimos a Mario. Mario era un ligoncillo, aunque no era muy pequeño. Mario siempre marcaba territorio. Sobre todo en la terraza de un amigo, Masó, que vivía justo enfrente de casa de Enrique, en la calle San Carlos. Aquellos eran unos guateques estupendos, siempre pendientes del hermano de Masó, que vivía en Londres y solía traernos la última novedad de Cliff Richard. Entonces era el colmo. Era la época también de tenis en el Montemar. Enrique y yo formamos una pareja extraordinaria que no conseguimos ganar ningún partido, pero que cuando él se ponía en la red, con su altura, remataba todo lo que llegaba por delante. Unas veces las enviaba afuera, pero alguna entraba. Nos perdimos un poco a nivel de colegio. Enrique fue a otro colegio, estuvo con Don Baró, que era famoso por las palizas que solía pegar a los alumnos. Pero Mario y yo coincidimos, volvimos a coincidir después de los guateques en el colegio de la Fernando, el colegio de la Falange, donde actualmente está la cadena SER. A pesar de que el padre de Mario era de la división Alicante Rojo, un reconocido republicano, y mi padre fue voluntario a los 17 años a la guerra civil en el bando republicano porque su padre había fundado el Partido Comunista en Navarrés, bueno, por circunstancias de la vida fuimos a parar allí y allí estuvimos durante algún tiempo, 2 años, yo, él un poco más, de 8 a 9. A mí no se me quedó ni el pie a las filas. Bueno, el pie a las filas recién marciales, con las 3 banderas que se subían y bajaban todos los días y con algún espectáculo que prefiero no poner. En el bachillerato también perdí de vista a Enrique. Enrique fue al Instituto de Carolinas, a la filial, mientras que a mí me tocó el Jorge Juan, donde los chicos estaban separados de las chicas y donde solíamos jugar partidos de fútbol en el solar que ahora, y que entonces era solar y que ahora ocupa el Instituto Miguel Hernández. Allí conocí a mi amigo Carlos Botella, que no sé si está por aquí, pero es uno de los grandes amigos, por allí levanta la mano Carlos, uno de los grandes amigos que siempre he tenido y que me dio una lección magistral. Uno de los libros que utilizamos, de Emilio Salgario, de Nick Blyton, de la editorial Molino, resulta que cuando me los dejaba, yo solía quitarle la funda para que no se estropeara. Y él me decía que no, que era mejor que se estropeara la funda y no el libro. Por lo tanto, Carlos, muchas gracias. A Carlos le perdí de vista porque Carlos se fue luego a trabajar a Aguas de Barcelona. Pero siempre que yo iba a Barcelona, porque ahí estaba la familia, procuraba cuando iba a ver partidos del Barça al Camp Nou mirar a mi alrededor. Y más de una vez lo encontré ahí. Recuerdo la sopa de tomate de la señora Carmela. La señora Carmela, la madre de Enrique, hacía una sopa de tomate que todos, de alguna manera, elevábamos a los altares. Y mi madre que decía, debes de ser un chico educado como Enrique. No lo conocía mucho, pero sí. Época de Aguas de Busón. Pero claro, Aguas de Busón de jóvenes sin coche era coger el trenete en Alicante y llegar al Campello. Y del Campello, por caminos y vericuetos secretos que Enrique conocía muy bien, subíamos hasta el pueblo. Llegábamos desfondados, pero siempre nos esperaba en casa de Luis Colombo o de Mari Carmen Ayala algún guateque que, bueno, la cosa compensaba el esfuerzo que habíamos hecho. Con Luis Colombo también recuerdo que nos obligaba a ponernos unas sábanas para disfrazarnos de romano, porque entonces estaba empeñado en ser un cineasta underground y ahí estábamos nosotros en el invierno constipándonos de todas las maneras posibles. Jugamos al fútbol, especialmente los sábados. Y hay una anécdota que no sé cómo Mario nos la ha contado porque me la recuerda siempre. Hubo un momento en que yo creía que el árbitro nos había perjudicado y entonces cogí el balón que era mío y expulsé al árbitro. Que nunca se han visto y que probablemente no vuelvan a pasar. Formamos un equipo de fútbol más tarde, que yo fui entrenador, el olímpico, que también tuvimos la suerte de no ganar ni un solo partido. Enrique era defensa central y Antonio Largo delantero centro, pero ese delantero centro que llegaba el balón y cuando parecía que iba a saltar a rematar, se cogía. Magisterio, lo ha citado Mario, Magisterio 65. Yo me dejé de estudiar en quinto
de bachillerato, ahí sí que coincidí con Enrique, por esas cosas que me dan a mí, tropecé con el rosetón gótico, de tinta china. Me equivoqué 1000 veces, siempre se caía la gota en el último momento. Y al final dije, bueno, me voy a poner el plazo de las vacaciones de Navidad, a ver si de una vez me sale. Y créanselo, conseguí un rosetón gótico perfecto, pero en el último minuto se cae. Y ahí decidí que la carrera del bachillerato no era para mí. Estuve durante un tiempo trabajando en muchas cosas, hasta que un año, en el 64, Enrique vino a verme y me dijo, estoy apuntado a Magisterio, ¿por qué no te apuntas y hacemos cosas? Bueno, pues fui a Magisterio. Hicimos la revista Magisterio 65, ya ha hablado Mario. Una revista estupenda, porque yo escribía de música, pero en la que siempre había un editorial que se repetía los pocos números que existió. Y es eliminar el muro. No el muro de Pink Floyd, sino el muro que separaba chicos de chicas. Esto se consiguió porque al final vino doña Maruja Pastor, que consiguió eliminar ese muro y que se hiciera unos estudios mixtos que todos celebramos. En Magisterio 65 también se fomentaron muchas cosas, eran tiempos de cambio, y se fomentó, entre otras cosas, un grupo de teatro donde mi amigo Enrique Jiménez, con el que no me casé, pero que compartimos el chocolate, Enrique hizo de protagonista en la obra El extranjero de Camus. Hubo incluso un periodista alicantino que se llamaba Pedro Rodríguez, que estaba en Información, que habló de el Mastroianni alicantino. Que quede constancia de la actitud. Luego hay que también decir que Mario y Jaime, que eran los directores de la obra, llevaron la obra a Murcia y con los errores que son habituales en ellos, lo que hicieron fue cambiar un acto por otro y la obra fue un fracaso hasta tal punto que la gente pateó y casi los mata. No es cierto nada. Fort de Vidre. No debe ser cierto. Fort de Vidre era el nombre de una casa que había en Aguas de Busot, que la tenía la familia de Enrique como una especie de arriendo vitalicio, porque la familia estaba en Argentina. Allí nos reuníamos muchos fines de semana, nos lo pasábamos bien, había una habitación secreta que un día conseguimos abrir y allí encontramos papeles de la división Littorio, los italianos que tomaron Alicante el último día de la guerra, que ahora se van a cumplir dentro de poco el 75 aniversario. Allí se funda un grupo de poesía, en el que yo, como no sabía escribir poesía, me limitaba a ser el fotógrafo oficial del grupo, y ahí está esa foto, en la que está Mario, Enrique, José Ramón y Enrique Ferrantato, Ernesto Contreras, fotografiados. La Fort de Vidre no tuvo el éxito que todos esperaban, y luego Enrique se fue a Madrid. En Madrid yo iba a visitarlo, yo entonces era vendedor de muchas cosas. Lo visité en Aluche, cuando estaba viviendo con Jaime, lo visité en la Ciudad Lineal, cuando estaba con Juan Llaneras. Recuerdo una vez que escribí mi primera y última poesía a un concurso del movimiento, que es lo que se terciaba en el 68, mientras en París la gente estaba en otras historias mucho más importantes. Aquí estábamos escribiendo para el movimiento, y llegué tarde y me acuerdo que Enrique me estaba esperando a la puerta de casa para decirme alborozado y contento que había sido premiado con un Access o una cosa de esas. Seguíamos en contacto, Enrique y yo. Las colaboraciones en Primera Página, en Arquiletras, eso continúa. En el año 69 o 70, Mario, Enrique y yo hicimos un viaje al País Vasco, un viaje delicioso, un viaje iniciático, que nos lo pasamos francamente bien, que recuerdo con mucho cariño. Teníamos también un pisito, lo cual era en aquella época difícil. Teníamos un pisito enfrente de la residencia en el que cada uno tenía su habitación. Enrique tenía la suya, Mario tenía la suya y José Ramón y Hortensia tenían la suya. Cuando José Ramón y Hortensia se casaron, yo heredé la habitación de José Ramón. Hay un momento también de aquella época, de ese pisito, que me quedé dormido, Concha y yo nos quedamos dormidos y a la 1 de la mañana aparecieron estos dos de la lucha libre, y cuando vieron la luz empezaron a golpear la puerta. Nos despertamos y Y se tuvo que casar. Como coordinador, Enrique era un hombre que
Hasta que llegó Miguelita, todo un bombonazo, y como el comandante Castro mandó parar. Nos fuimos, Enrique y yo, de boda a Pesilla de la Riviera. Mario acababa de decidir casarse y allí nos fuimos nosotros. Nos perdimos por el camino porque era un pueblo perdido en el Rosellón. Se nos hizo de noche, no había manera de llegar a Pesilla. Y al final, bajo de una farola, había un chico y entonces Enrique y yo dijimos, bueno, vamos a preguntar. Y si yo no hablo francés, digo, bueno, pues yo voy a sacar mi francés de bachillerato. Perfecto pulcro que me había enseñado doña Isabel Zulueta, progresista en aquella época. Así que bajé, me entrevisté con el señor y con mi más perfecto francés le dije que estábamos perdidos y que si nos podía indicar dónde estaba Pesilla de la Riviera. Me dijo, no sé, porque yo acabo de llegar. De momentos tristes también hay. Muere su padre y muere el mío, prácticamente de una manera en que los dos estuvimos presentes. Yo me acuerdo que estábamos en Alicante una tarde y Enrique me dijo, ¿por qué no me subes a ver a mi padre que está en Aguas? Subimos a Aguas, su padre estaba muy malito, yo bajé rápidamente a por una botella de oxígeno que se necesitaba y cuando volví a subir a Aguas, su padre había muerto. Una cosa similar pasó cuando yo empecé a colaborar en la universidad. Una amiga que está aquí presente nos había invitado a almorzar en su casa a todo el departamento y entonces me llamaron por teléfono que mi padre también había fallecido. Por lo tanto, son cosas que siempre se recuerdan. Nos casamos, Concha y un servidor, y se casó Miguelita con Enrique. Matrimonio feliz que continúa, no como otros, ¿no? Cuando yo me matriculé de mayores de 25 años, porque siempre había querido hacer historia, me matriculé en Murcia y ante muchísimos gente que había, pero Enrique estuvo a mi lado. Esas son cosas que siempre se acuerdan, porque aprobé la convocatoria y pude hacer lo que siempre había querido, que era matricularme en el nocturno de historia, cosa que hicimos Concha y yo, y allí bueno, terminamos la carrera y además felizmente. Enrique, y esto lo sabe muy poca gente, estuvo a punto de ser diputado en el año 77, en las primeras elecciones democráticas. Yo entonces tenía una cierta influencia en el partido y cuando se elaboran las listas me llama un gerifalte para decirme hay una persona de reconocido prestigio en la ciudad, una persona joven, progresista, que podría perfectamente estar dentro de las listas de estas primeras elecciones democráticas. Yo llamé a Enrique, pero en lugar de tirarme a fondo le dije, Enrique, ¿qué has pensado hacer en estas elecciones? Me dijo, pues mira, he pensado colaborar con Salvador Forner y el Partido Comunista. Entonces no le dije nada. Se equivocó doblemente, por el partido y por Salvador Forner. Es merengón del Real Madrid por la influencia nefasta de su cuñado Millonetti, Felipe, que está aquí. Consiguió convencerlo que dejara de ser del Bilbao cuando Enrique era un poco el contrapeso. Habíamos 3 amigos, éramos del Barcelona y 3 del Madrid, y él era del Bilbao y de alguna manera pues siempre simpatizaba más con el otro. Pero la influencia, insisto, nefasta de Felipe rompió. Estuvimos viviendo en Sella, estuvimos una temporada con ellos, nace Elena, la hija de Enrique, de Miguelita, y el nacimiento fue una cosa divertida porque ellos vivían en Ciudad Jardín, no conducía ninguno de los dos, y entonces lo que dijeron fue, cuando vaya a suceder te llamamos. Y entonces me llamaron a una hora intempestiva, que yo inmediatamente acudí, como era norma, y pude satisfacer el deseo de toda mi vida. Ir tocando el pito por la carretera, tocando mayor, porque Miguelita estaba a punto de dar. Artur, el hijo de Elena, de aquella Elena que llevamos en coche, afortunadamente es del Barça. Luego nacieron Pablo y Laura, el hijo de Enrique y nuestro hijo, el hijo de Concha y la hija de Concha y mía. Ambos concejales socialistas por convicción, una lo fue, el otro estuvo a punto de serlo en Sella, y además universitarios por vocación. Pablo ya es profesor titular y Laura ha conseguido su primer trabajo en la universidad. Universidad y política. Yo me dediqué a la política en el Partido Socialista, estuve mucho tiempo fuera de Alicante y Enrique se dedicó a la universidad.
en la época en que don Antonio Girolcina, que hoy nos honra con su presencia, fue elegido primer rector de la Universidad de Alicante. Un mandato de 1980 a 1985 que fue uno de los periodos más brillantes de la Universidad Alicantina, que falta hacía. Enrique fue vicerrector con Antonio Girolcina, hizo una labor espléndida y a mí me tocó ser director general de la Consellería. Trabajamos juntos. Enrique llegó a ser catedrático, de lo cual todos nos pusimos muy contentos, y Mario profesor titular, aunque hay una anécdota que también quiero contar. A Mario, cuando iba a un concurso de cuentos en Villajoyosa, siempre lo titulaba Enrique catedrático y a Mario catedrático. Entonces Enrique le dijo, hombre, ya está bien, que tú no eres catedrático. Se habló con la responsable de cultura y al año... Así se escribe la Y historia. al año siguiente se nombra Enrique catedrático y a Mario catedrático titular. Yo sé un poco más Enrique me dirigió mi tesina, una tesina que me gustó mucho hacerla, él estuvo allí. Presentamos juntos mi primer libro en Valencia. Mientras yo presenté La conspiración palestina, él presentó Militares en Valencia, y para mí ya se pueden imaginar, ya os podéis imaginar, que significó una cosa maravillosa. Nos fuimos una vez a Canarias a un congreso y ahí volvimos a coincidir un montón de amigos, Enrique, Mario, José Antonio, nosotros. Hice la tesis doctoral en el 93, Enrique, que me la dirigió, como es lógico, a la hora del fallo del tribunal estaba probablemente más nervioso que yo, era una cosa propia. Mario estaba en el tribunal, se le ocurrió decir las gracias que suele hacer él conmigo, ¿no? Sobre Zapata, Patagonia, no sé qué. Entonces dice usted que Beramendi estuvo en Patagonia. ¿Cómo lo ha sabido usted? No cabe duda que usted es un humanista de gran altura. Conseguí la plaza en Historia Moderna, obviamente porque Enrique estaba allí para echarme más de una mano. Fueron 17 años estupendos hasta que me jubilé. Murieron nuestras madres, y eso también fue triste, y ambos nos llamamos para decir que avisáramos al resto de amigos, porque en estos momentos no podíamos nosotros actuar por toda esa serie de cosas. Hicimos publicaciones conjuntas. Hay un libro de Enrique de artículos recopilados, El Escriba, que Mario prologó de una manera admirable, es un libro divertidísimo, el prólogo de Mario es estupendo, y a cabo nos jubilamos al mismo tiempo, Mario un poco antes, él se exilió en el Pinós, Mario se casó con Maricruz, tras muchos años de vivir en pecado, aquí su hija estaba a la mar de guapa en la boda, aunque no nos ha invitado todavía. Fundamos lo que llamamos Panda de Jubilatas. Nos reunimos desde hace 2 años, una serie de amigos que oscilan entre 7 y 9, todos los meses a comer en cada una de las casas que tenemos por ahí. Nos seguimos riendo y seguimos recordando aquellos tiempos, días de viejo color, pero que nos parecen que eran unos días estupendos. Ha nacido Aitana, la hija de Pablo y otra nieta de Enrique, con lo cual la saga continúa. Y continuará todo, como en aquellos tebeos del cachorro, que eran los favoritos de Enrique y mío. Tebeos del cachorro que estaban ambientados en el siglo XVIII, por lo tanto, de alguna manera, estábamos un poco preparados para lo que vino después. Por todo eso y por mucho más, entiende la dedicatoria del libro de Borbón a Enrique. Enrique, amigo de siempre y por tantas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Enrique, no sé si por alusión, por no sé cuánto. Me he quedado sin palabras. Lo cierto de verdad es que con Mario y con Emilio he discutido poquísimo. Y eso a lo largo de casi medio siglo pues es un éxito que se debe a la amistad. Y la verdad es que los dos pues han contribuido a que yo sea razonablemente feliz
y por eso les doy pues mis más calurosas gracias. Yo decía el maestro Azorín que hay tres cosas que pueden hacer feliz a un hombre. Decía Azorín que una de esas cosas era un libro, otra cosa era un buen amigo y otra cosa un huerto umbrío. Pero la verdad es que a Azorín le faltó decir que para ser feliz también hacía falta una presentación organizada por Emilio Soler. Aquí estamos, tres amigos, ya se habrán dado cuenta, 2 libros, solo nos falta el huerto umbrío. Bueno, Mario nos invita a su casa del Pinoso, que a falta de sombreada y fresca, pues guarda buenos vinos, guarda buenos libros, hay que decir que algunos son nuestros, y unas suculentas y recias comidas que él guisa con una mano que nadie podría haber imaginado en ese pisito del que habla Emilio, donde la afición era a consumir bocatas de calamar. En una ocasión Mario ya afirmó, y creo que lo ha dicho ahora Emilio, que yo había escrito un libro con el único propósito de que Mario escribiera el prólogo. Y es verdad, porque el prólogo fue un prólogo que mejoraba el contenido del libro. Ahora podemos decir que Emilio y yo hemos editado estos textos para que Mario y Emilio brillen, como es costumbre en la presentación. Yo no sé qué decir de mi libro, porque ya se ha quedado todo a trasmano. Yo quería decir que España ha sido un país de exilios, se exiliaron los judíos por esa dama, esa reina que ahora tiene tanto éxito en la primera cadena, después los moriscos, después los liberales, los republicanos tras la última guerra civil, y en ese desgraciado elenco de exiliados pues hay que añadir también a los pobres jesuitas, gentes de vida azarosa, porque los jesuitas no solamente fueron expulsados, como ha dicho Emilio, en ese largo periodo que va del 67 hasta 1815, cuando regresaron los pocos que habían sobrevivido a tantos años en Italia. También fue suprimida durante el trienio liberal, fue disuelta la compañía en enero del 32, pero desde luego el gran exilio de la compañía fue en ese periodo del siglo XVIII, donde más de 5.000 jesuitas salieron de España, de América, de Filipinas, y lo que es más extraordinario es que constituían una élite de una influencia notable en la vida cultural, en la política, por supuesto en la vida religiosa de la monarquía. Y el impacto que ese suceso motivó en la Europa del XVIII fue extraordinario. Podemos decir que fue lo nunca visto y lo nunca creído. Yo he tratado de explicar a través de mis libros sobre la compañía ese exilio, porque los contemporáneos, los que vivieron aquel acontecimiento, ya digo que fue un acontecimiento extraordinario, los contemporáneos no solamente españoles, sino también del resto de Europa, creyeron encontrar en las teorías conspirativas, que ya saben que es una cuestión que está siempre en candelero, que ahora vuelve otra vez a aparecer casi de manera constante, la explicación a ese suceso, que parecía un suceso extraordinario. O sea que la idea de que existía una conspiración de los jesuitas fue una idea que dominó el discurso de los que eran enemigos de la compañía. Se pensaba, en ambientes cultos, que la mano negra de la compañía era la que estaba detrás de acontecimientos notables
de la historia europea desde la creación de la compañía por San Ignacio en 1540. Los jesuitas eran culpables de las guerras de religión en Francia, a fines del XVI. Los jesuitas habían armado la mano asesina que había ejecutado a los monarcas franceses, Enrique III y Enrique IV. Eran los que habían instigado los atentados contra Luis XV y contra el rey de Portugal, José I. Eran los que habían sublevado a los indios guaraníes. Eran los que habían organizado los motines a los que antes hacía referencia a Mario, los motines de Esquilache del año 66. O sea que en lugares de mucha responsabilidad, en la España de ese tiempo, existía el convencimiento de que la compañía era una organización con fines conspirativos, una fuerza peligrosísima que había que erradicar del Estado, y que el propósito de los jesuitas, bajo el dominio del general de la compañía, era la de dominar el mundo, y que los jesuitas utilizaban la simulación. Eso era también algo que había ocurrido con los judíos y con los moriscos. Así que ese calificativo de fariseos hipócritas era un estereotipo habitual en la literatura contraria a los jesuitas. Si ustedes miran en el diccionario de la Academia de la Lengua, una segunda acepción a la palabra jesuita es la de hipócrita y taimado. Y eso viene precisamente de este clima que se creó en el siglo XVIII. Así que existe una imagen en el XVIII del jesuita como político, como conspirador, como hipócrita, incluso como asesino, que se fue perfilando en la España con anterioridad a esa expulsión del año 67. Y el texto de este jesuita Miranda, que es un jesuita salmantino, pero que fue misionero en el Paraguay, es pues, un texto, creo que de los más completos, en defensa de la compañía frente a esas acusaciones a las que yo he hecho referencia. Unas acusaciones, como ha indicado Mario en su presentación, habían alcanzado su argumentación más completa, más acabada, en el fiscal Campomanes, que era el mayor antijesuita junto con Manuel de Roda del equipo gubernamental que rodeaba a Carlos III. Este texto, como también se ha dicho, ha permanecido manuscrito, por lo tanto inédito, en Loyola, y buena parte de la localización del texto y de su transcripción se debe a mi compañera de departamento, Inmaculada Fernández Arrillaga. El propósito de este escrito, de este manuscrito, era, lógicamente, defender a la compañía, defender su inocencia, defender a los jesuitas en particular. Es un texto, lo ha dicho Mario, prolijo. Y es paradójicamente un texto que presenta también la idea de la conspiración para explicar lo que les ha sucedido a los jesuitas, a los miembros de la compañía. Para Miranda, como para todos los miembros de la orden, era notorio que quienes ocupaban los puestos de más alta responsabilidad en la monarquía española formaban parte de una cábala secreta urdida en Francia que se había extendido a todos los países católicos y que tenía ramificaciones incluso en la Santa Sede. El plan de acción de esta cábala secreta era destruir primero a los jesuitas, minar después la autoridad del Papa y finalmente acabar con las monarquías. Y el director, la cabeza en España de esta conspiración, no era otro que el fiscal Campomanes. Un fiscal que trabajaba para introducir el desgobierno y la anarquía en la Iglesia. Tal y como Miranda dijo, resultó probado con la Revolución Francesa de 1789. Ya se ha dicho que Miranda no finaliza este manuscrito hasta 1794, porque fue añadiendo reflexiones
en una compleja serie de adiciones al hilo de cómo los acontecimientos iban probando sus intuiciones. Para el éxito de este plan, que ya ven que es un plan conspirativo, complejo, con ramificaciones diversas, los jesuitas, según Miranda, pero según la compañía, constituían el principal obstáculo. Y por eso se había tratado de destruir a la compañía con el engaño al rey, después con la expulsión de España y finalmente logrando la extinción canónica en 1773 con la elección que los jesuitas siempre consideraron simoníaca del Papa Clemente XIV en 1769. Este es, en síntesis, el contenido de un texto que, repito, es complejo, donde Miranda, donde este jesuita procuró convencer a un hipotético lector de que la compañía sufría en sí misma la misma acusación de turbulenta y de revoltosa que los fariseos habían dirigido contra Jesús. Para Miranda, la compañía, esta orden fundada por San Ignacio, era una especie de sol luminoso, con una doctrina sana, conducente a la perfección evangélica de sus profesores, para la mayor gloria de Dios, el bien de las almas, y por eso todo su afán de este largo y premioso texto es vindicar el buen nombre, defender los logros de la compañía en las misiones, en la educación, en la administración de los sacramentos. Él presenta siempre a la compañía como un árbol frondoso, que había dado excelentes frutos, pero que como el árbol del paraíso, todas las serpientes habían, tomado a sueldo por el diablo, acudido para babosear ese árbol que él llamaba inmortal. Hoy lo que hemos hecho ha sido dar a la luz un texto, repito, premioso, reiterativo, no es de fácil lectura, sí que es, como ha dicho Mario, una muestra elocuente de un periodo muy controvertido de nuestra historia. No puedo decir que lo disfruten ustedes, porque sería engañarles, pero era un trabajo que había que hacer y creo que lo hemos resuelto con pulcritud y en función de nuestras posibilidades. Nada más. Me pregunta Fernando si quiero hablar. Yo, en absoluto, después del vídeo, a mí me habla. Yo lo que quiero, y alguno, deseo darle las gracias encarecidamente por su asistencia y espero que nos veamos pronto en otra ocasión y que el pretexto pues, sea un acto cultural que siempre nos lo merece. Muchas gracias.